nuestro tema es la cultura tiahuanaco. ¿Ya? La cultura tiahuanaco, ¿ya? Vamos a visualizar por favor la cultura tiahuanaco. Entonces, esta cultura tiahuanaco está comprendido desde de los años antes de Cristo hasta después de Cristo, o sea, aproximadamente de los años 200 antes de Cristo hasta el año 1200 después de Cristo es el desarrollo de esta cultura. La cultura tiahuanaco es una cultura que se desarrolló en una parte de lo que sería de Puno, se logró abarcar la parte de Arequipa, una parte, pero más tuvo su desarrollo en lo que es el altiplano, o sea, las orillas del río Titicaca, o lago Titicaca. Pero aquí tenemos que aclarar, la mayor parte del desarrollo de esta cultura el día de hoy se encuentra en el país de Bolivia, ¿no? Es la mayor parte del desarrollo de la cultura tiahuanaco. Entonces, para nosotros, que medianamente alguna vez lo hemos visto, aquí tenemos algunos gráficos, ya que parece parecido a un quero, ya cómo se conservaban los alimentos, y finalmente en el lado derecho tenemos de que esta cultura es una cultura teocrática, ¿no? Teocrática porque es mucho, los sacerdotes tienen una representación de tal manera que la adoración al dios Sol, ya al dios Huiracocha, era bastante en esta cultura. No es una cultura militar, no han encontrado rasgos de militares, sino más bien esta cultura destaca por su conservación de alimentos y un estilo de vivencia un poco diferente a las otras culturas. ¿Ya? Su expansión, ya vamos a ver, su expansión de esta cultura se desarrolló, y aquí podemos ver, ¿no? Que abarcó parte de Perú, todo lo que sería parte incluso casi llegando hasta Cusco, ya Puno, la parte de Tacna, ya Moquegua, Arequipa, ya abarcó lo que es Chile, Bolivia, entonces se expandió en las mesetas del Collao, desde Perú, Bolivia y Chile. Se considera a un gran descubridor antiguo, ¿ya? El descubridor de ellos es considerado, eh, bueno, a Pedro Cieza León, pero aún cuando Pedro Cieza León fuera el personaje principal de esta cultura, se le atribuye los estudios científicos a Max Uhle. Max Uhle sería el que estudió de manera muy detallada y de manera científica esta cultura, ¿no? Y dado a conocer ya en el siglo XVI por Pedro Cieza de León, ¿no? El gran cronista que hizo y dio a conocer esta cultura. Seguimos entonces, ya algunos puntos importantes. Su economía se basaba en base a lo que es agricultura. No solamente estos puntos importantes, sino también tal vez otros más, pero de todas maneras el oyuco, la papa, ya el quinoa fueron los que más sobresalieron en esta cultura, ¿no? Ya que estos productos se cultivan a una temperatura bastante alta. De los ocho regiones naturales, estamos abarcando nosotros que es una cultura donde está pues en la parte más alta, ¿ya? Considerado como la Janca, Jalca. ¿Ya? En esos contextos se desarrolló la cultura, ¿ya? Tiahuanaco. ¿Ya? Su forma de cultivación, de cultivo en todo caso, de esta cultura, ¿ya? Fueron los camellones o llamados guarus. O sea, trataron de establecer camellones, estamos diciendo estas partes donde ustedes pueden ver tipo flechas que ven ahí, ¿ya? Esas son la forma para poder aprovechar mejor el calor, ¿no? O la calor en todo caso. En ese sentido, es su forma de desarrollo de esta cultura, ¿ya? Su forma de que ellos puedan hacer los sembríos, fueron un tipo de camellones. Ahora, en el otro punto de esta agricultura, practicaron bastante, como las otras culturas también, en el trueque. Su cerámica, lo que podemos ver en algunos puntos, ¿ya? Vamos a ver, ellos tuvieron una cerámica cerca del quero. En esta cultura también no hay imágenes, no he puesto, pero en esta cultura también aparecieron parecidos a las cabezas clavas, ya que se encontraba el de la cultura chavín, ya parecido a la estela Raimondi que se encontró también en la cultura chavín. Esta forma ya también se habían encontrado en esta cultura, o en todo caso, en esa cultura también se van a encontrar esa forma, ¿no? de imágenes o esa forma de cerámicas, ¿no? Paso un poquito más adelante, ¿ya? En los colores que predominaron en sus queros, ¿ya? Podemos ver nosotros el anaranjado, ¿ya? Y aparte de esto, se conoce que también fueron, en cierta manera,
antropomorfas, ¿no? En su deidad. Decir antropomorfas, estamos hablando de que esta cultura ha tenido una, digamos, representación de su Dios en forma de hombre, en cierta manera. Entonces, eso va graficado ya en las cerámicas que ellos tienen en su cultura, ¿no? Otro de los puntos que ellos aprovecharon bastante, ya que digamos, en esa cultura en algunas partes tiene, digamos, cerros, podríamos ver en cierta manera, no es plano, ya, elevados. Entonces, cuando el cultivo se realiza en lugares así de caída, obviamente el terreno un poco que es, digamos, bastante una pendiente, entonces ellos aprovecharon lo que eran los andenes. ¿Qué son los andenes? Lo que cuando uno viene puede ver, por ejemplo, muchas ruinas de Machu Picchu, podemos ver. Entonces, en esta ruina podemos notar nosotros que hay, parece, gradas, ¿no? De bastante altura. Entonces, estos son los andenes. Estos andenes han servido bastante también para lo que es la agricultura. Si tomamos aquí un poco, también podemos ver tal vez de la ganadería, ¿ya? Hasta el día de hoy, en todo lo que es la parte de los Andes y en esos lugares, hubieron la vicuña, ¿ya? El famoso guanaco, ¿ya? La alpaca, la llama, incluso sirvieron para poder transportar, sobre todo la llama sirvió para poder llevar sus alimentos de un lugar a otro. Pero también habían también otros productos y también la forma de que ellos podían tener la ganadería y aprovechar ya, de estos animales, ya, del ganado, en este sentido de la llama, o sobre todo de la alpaca, que era más consumido. ¿Y aquí hacían? De ahí sacaban el famoso charqui. ¿Qué decía el famoso charqui? Era la conservación del alimento, ya de la carne, con sal, de tal manera que esto le podía durar bastante tiempo. Y esto es lo que se ha aprovechado mucho por la sierra, sobre todo Puno, lugares altos donde hasta el día de hoy digamos, se valora esta cultura y la forma de conservar sus alimentos a base, digamos, sobre todo lo que son carnes, y haces el charqui, ¿no? La carne se hace secar con sal. Otro de los puntos que vemos en su arquitectura, ya la edificación de templos y complejos, ya fortalezas, donde servían como ceremonias en algunos de ellos, ¿ya? O también palacios administrativos. Aquí podemos ver uno de ellos. Otro lugar arqueológico, ¿ya? Podemos ver el Calasasaya, ¿ya? Podemos ver la puerta que todavía ha quedado, un lugar donde se adoraba mucho, ¿ya? El símbolo de la adoración a Dios. Hay otro que me pasó y no lo expliqué, y aquí se nota poco. En esta cerámica que vamos a poder visualizar aquí, ya, en cierta manera se ve la combinación entre el cóndor y el ser humano. Un poco se nota en los gráficos. En otras se nota con mucha mayor claridad. Ya, por eso se decía, ¿no?, que era antropomorfa, por la, digamos, por la forma de los hombres que estaban ahí talladas en estas culturas, en su cerámica. Otro punto de su escultura, y esto es muy grande, ya lo conocen como el monolítico Bennett, así lo conocen, nombre atribuido a un personaje que descubrió, y digamos ese extranjero que descubrió, y en base a él es lo que se le atribuye, ¿no? Las grandes esculturas, ¿no? Estas grandes esculturas que se dan, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos visualizar en esta parte, ¿ya?, los grandes monolíticos, conocido como el Fraile y Ponce Bennett. Vamos a continuar un poco acerca de esta cultura y vamos a visualizar, ¿ya?, ¿ya?, cómo ellos rendían culto a ese dios Huiracocha. Ahora, cuando digo dios Huiracocha, estamos estipulando de que esto tuvo un dominio teocrático, ¿no? Tuvo un dominio muy teocrático. Este dominio teocrático se va a dar porque es la exaltación a este Dios, y se dice, y estoy ya rememorando, que habla de que los sacerdotes en esta cultura tienen una implicancia, ¿ya?, digamos, en esta sociedad tienen mucha representación. Pasamos un poquito más adelante, ¿ya? A ver, vamos aquí. La preservación de sus alimentos, ¿ya?, de la papa
se hace un trabajo fuerte de secado, también lo hacen caer hielo, ¿ya? De tal manera que de esta papa se producía el chuño. O sea, el chuño es, digamos, la papa que lo llevan, comúnmente algunos tendían a poderlo ver el clima, sobre todo en los meses que cae hielo. Bueno, en la actualidad, comúnmente en la sierra es los meses de agosto, julio-agosto, entonces bastante hielo cae en esos lugares. Entonces aprovechaban tender la papa, o sea, de una otra manera plana, y aprovechaban que cae hielo. Entonces, cuando la papa cae hielo se volvía como piedra. Entonces, ese mismo tratado del hielo, ¿ya? ¿Ya? De deshidratación del producto, entonces hacía que ellos lo podían remojar y de ahí salía el famoso chuño. Y en la carne, para tener la conservación, ellos hacían, digamos, lo podían, lo que le llaman chalonar, lo llaman algunos, otros lo conocen con el término de cortar, ¿ya? De tal manera que sea parecido a empresas, no, o sea, de tal manera de sacarlo tipo un filete, que podría ser de otra manera, lo echaban sal y lo podían hacer secar. Entonces, esta conservación de la carne secada con sal es lo que se llama el charqui. ¿Ya? Entonces, vamos a tener todavía algo más aquí. ¿Ya? Vamos a tener todavía, esperamos un momento por favor, vamos a tener todavía un poquito más algunos datos. Entonces, los datos que todavía nos están faltando es tal vez hacer el trabajo, ¿ya? Acerca de sus andenes, ¿ya? El trabajo de su escultura, de su arquitectura, ¿ya? Trabajos también con cobre, trabajos con bronce, ¿ya? Trabajaban también parte de lo que es el estaño. Otro de los puntos importantes que se da en esa cultura, ¿ya? Los famosos queros, que tienen una figura predominante, ¿ya? En una parte es que sería el cóndor. Entonces, cuando se dice que se utilizan los animales, ¿ya? Como una parte también de la adoración, entonces eso se llama el zoomorfo. Y cuando se utiliza las imágenes del hombre, entonces sería el antropomorfo, ¿no? Se está haciendo imágenes de hombre. ¿Ya? Los colores que predominaban no solamente era el anaranjado en sus cerámicas, sino es anaranjado, negro, rojo, blanco. Estos son los puntos más importantes. A ver, algunos otros datos que quedan lo vamos a dar para preguntas, que algunos, yo creo que alguna vez ya han llevado esta cultura ya. Muy bien, vamos a dejar entonces para preguntas. Ahora sí, por favor. Preguntas con referente a la cultura tiahuanaco, ¿ya? Nuestra cultura que estamos desarrollando es la cultura tiahuanaco. Sí, sí, lo escuchamos, por favor, ahora sí. ¿Ya? La cultura tiahuanaco. Por favor, tratamos en lo posible de hacer preguntas relativas al tema. A ver, por favor, tratemos de hacer preguntas relativas al tema. ¿No puede dejar tarea? No, ya no hay tarea ya. A partir Bien. de... ¿Tarea para este tema? No, no va a haber tarea en este tema. ¿Ya? Ya. Ya, una parte voy a... manda 5 perros, ¿ya? Vamos 5 perros manda 6. Vamos a hacer un recuento rápido acerca de este punto. ¿No? La cultura tiahuanaco, vuelvo a repetir, se desarrolló en las mesetas del Collao, abarcando países como Perú, Bolivia y Chile. En el caso del Perú, estamos hablando, situándonos en Cusco, en la parte, una pequeña parte, sobre todo lo que se desarrolla más es en Puno, ¿ya? Tacna, Moquegua, Arequipa. ¿Ya? Es el desarrollo que se haría en el Perú. Otro punto importante que estamos viendo es, está citado, ¿no? Está citado en el horizonte, en el segundo horizonte, o también conocido como el horizonte medio, ¿no? El horizonte medio, ahí está situado esta cultura. ¿Ya? Atribuido a Pedro César de León, ¿ya? El que lo da a conocer en sus crónicas, sus escritos, y el que lo desarrolla de una manera científica en el estudio es Max Uhle. Su economía, que aquí podemos ver un recuento, es papa, yuco, quinoa. Hay algunos datos que tal vez todavía está quedando pendiente y por eso con la pregunta queríamos ver, ¿no? Que no solamente, digamos, han podido tener estos productos, sino que era mayor la conservación. Ahora usted dirá, profesor, pero
solamente lo hacían y papa no tenían, no, su forma de conservación de papa también. Ellos agarraban la papa, podían llevar a un lugar, antes obviamente tendían, en todo caso, lo que es la paja, el ichu, que ellos lo conocían más con ese nombre, pues tenían el ichu, entonces encima del ichu tenían la papa, entonces tenían una conservación, ellos hacían que se conservara bastante tiempo, ¿ya? 6 meses, 8 meses y la papa no se podría, ya hasta más todavía casi. ¿Por qué tenían esa forma que la papa no se podría? Que es para su tiempo, ya no utilizan fertilizantes, que sería para nosotros lo que llamamos pesticidas, químicos. El único fertilizante que se dice que utilizaban es el excremento del ganado, ¿no? Lo que en este tiempo estamos hablando del el excremento de la llama, de la vicuña, de la alpaca. Ese excremento es lo que utilizaban, echaban, y esa era una manera de fertilizante, que todavía hasta el día de hoy por esos lugares utilizan mucho más eso, digamos, estos fertilizantes, ¿ya? Aunque está siendo sustituido a grandes rasgos los fertilizantes, digamos, químicos, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo que hacían y por eso es que menos gusano le entraba y se podía conservar mucho más tiempo, ¿no? Esa era una de otras razones que tal vez va, ¿no? Su forma de sembrío, ya habíamos dicho, ¿no? Cultivaban las chacras en una parte elevada y otra parte que tenía obviamente tipo canales, y estos canales, ¿ya? O surcos, que también lo conocen, ¿ya? Y en su tiempo más se conocía como los camellones o guarus, ¿no? Guarus, sobre todo el nombre más utilizado del guaru. Ya para nosotros sería el camellón. ¿Qué es camellón? Para esos surcos. ¿Qué es surcos? Una parte elevada, otra parte que está hundida, ¿no? Elevado, hundido, elevado, hundido. Eso es lo que seríamos ver. ¿Ya? ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿no? El desarrollo de su cerámica. Ya, ahora sí, vamos con todo esto, hacemos digamos, un pequeño paréntesis para poder tener preguntas. ¿Ya? Hacemos preguntas. Ahorita hacemos las preguntas respondientes o respectivas y correspondientes. Muy bien, vamos ahora sí. ¿Ya? Ahora sí, con todo esto, por favor, vamos a ingresar a responder, o en todo caso, en mi caso, yo respondo las preguntas. Y si no hay preguntas, yo les pregunto. Profe, Ya, ahora sí, te escucho. Las preguntas, las ¿quién preguntas. descubrió quién fue el descubridor de esa cultura? Se le atribuye a dos personajes, pero sobre todo Max Uhle debe ser el personaje mucho más, digamos, con más representación, ya que él hace un estudio mucho más científico. Y el que le da a conocer, ¿no? Se le conoce más tal vez a Pedro Cieza León. Entonces, entre los dos está ahí, ¿no? Entre los dos personajes son los que por lo menos se le da más relevancia. O sea, el primero que le da a conocer con mucho más, digamos, énfasis, aunque no científico, es Pedro Cieza de León. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, a una pregunta, ¿cómo era su adoración de ellos? O su estructura, en todo caso sería su estructura o su organización de sociedad. Recuerda que en algunos lugares bastante están los nobles, los reyes, en otros lugares están, por ejemplo, los duques, los condes. En esta cultura, ¿quién crees que sea el que esté bastante con representación, la cúspide, la parte de arriba, ¿no? Le doy algunas alternativas. Este fue una cultura teocrática. Al decir teocrática, me estoy refiriendo a la adoración al Dios, ¿no? Teocrática. Entonces, para ellos, los sacerdotes, los que van a oficiar en cierta manera la ceremonia, los ritos de adoración al Dios Huiracocha, entonces tenían, digamos, una representación en su sociedad, ¿ya? Tenían alta jerarquía. Entonces, de tal manera de que esta sociedad es una sociedad teocrática por esa razón. ¿Alguna pregunta? Vamos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Una pregunta que tal vez podría salir
sería, a ver, una pregunta. ¿Cuál era digamos, hasta el día de hoy todavía se da, si ustedes se van a ir a Puno, hay dos comidas, o digamos, dos productos que desde esos tiempos se han conservado hasta nuestros días. Uno es el proceso de la papa. ¿De la papa en qué lo convertían? Un chuño. Ya está. ¿Y la carne ¿Cómo se llama? con No me acuerdo. CH, Chari, que no me acuerdo. charqui, Charqui. el famoso charqui, ¿Cómo? el Charqui, charqui. ¿no? Claro, y eso hasta el día de hoy, ¿no? Eso no solamente se dio en su tiempo de cultura, claro que eso fue mucho de la forma de conservación de los alimentos, pero todavía el día de hoy se hace bastante, ¿no? Los turistas que van hasta el día de hoy a Puno, comúnmente se come bastante el famoso chuño, ¿no? Pides tu caldo de chuño. Pides caldo de cordero, caldo de chuño, perdón. Pides caldo de gallina, se le mete en chuño. O sea, el chuño es un producto muy consumido hasta el día de hoy. Entonces aprovechan, ¿por qué? Ya que el día de hoy utilizan bastantes fertilizantes, cosa que ellos utilizaban un fertilizante natural. Este fertilizante natural estamos hablando del excremento del animal, que también hasta el día de hoy ellos todavía lo siguen utilizando, ¿no? La parte de lo que es uno en sus lugares, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, el legado, y ahora sí hablando, el legado que hemos acogido de esa cultura, y sobre todo en esos lugares, es bastante, ¿no? Entonces, otra cosa que quiero explicar ahí sería que el legado que se obtiene, para digamos, en su cultura de ellos, también es que que hay el frío. Sobre todo tendríamos que tomar eso, el frío, ¿ya? El frío es bastante en esos lugares, entonces ellos aprovechan la helada, el hielo, para poder convertir en chuño. También ya en el tiempo, en estos días, se aprovecha la papa seca, también se hace, o sea, la papa se hace secar. Entonces, hay muchas maneras de poder conservar sus productos. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo llega a lugares alejados? Y si no hay mucho lo que es fideo, algunos lugares alejados, porque hay lugares que dicen un día de camino, 2 días de camino, también ocurre en la sierra. Pero ¿cómo conservan? Ahí está, pues, esa es la manera. Y cuanto más alejado es, esas personas casi se dedican no tanto al comercio, mucho más a su estilo de vida, de sobrevivencia. ¿Cuál es su manera de sobrevivencia? ¿Cuál es la sobrevivencia que ellos tienen? Es que ellos van a tener la conservación de sus productos, y cuando es menos fertilizante, es mucho mayor tiempo tiene su duración de vida, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, ¿alguna pregunta más para ir terminando, por favor? ¿Ya? No, antes que ya la pregunta, por favor, las diapositivas esta clase va a estar resumido en el intranet. Y ahora sí, ¿alguna pregunta que pueda